Globalismo, la verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, quinta parte, episodio séptimo. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La verdadera historia de la masonería y la infiltración Illuminati hacia los planes globalistas del nuevo orden mundial. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Asistentes no Illuminatis de diferentes logias masónicas. Ernst Traugott von Kortum, un fonte irriguo, el representante de los Alois Friedrich von Brühl, un gladio ancipiti, George Heinrich von Rothskamp, ab equo belicoso, representando el capital de Stuttgart, T.H. Bauer, ab Bomere, H. von Heyden, un Sidonia, representando a Frankfurt, Albert Baron von Säckendorf, a Capricornio, representando a Ansbach, conde, más tarde príncipe, Karl Joseph zu Salm, Reiffernschain, ab intacto fulmine laureo, representando a la Logia Nacional de Austria, Johann Eubert Bodecker, un lápide cúbico, representando a la Logia Nacional de Austria, el conde Paul Sapari, un gladio hungarico, para Poznan y Budapest, conde François-Henri de Virieu, un circulis, representando al duque de Havre-Croix, un porto optato, Chevalier Gaspar de Savaron, a Solibus, visitante general provincial, representando a las prefecturas de Lyon y Chambéry, Jean-Baptiste Willersmoss, ab Eremo, Cancellarius Provinciae, representando al tesorero de Auvernia Lambert de Lisieux, ab Turri Alba, y al gran maestro de ceremonias Chevaliers de Russia, un leone estrenudo, Diethelm Lavater, ab Aesculapio, Helvetic Grand Prior, Christoph Kaiser, ab Pelícano, para la prefectura de Zúrich, Bernard Friedrich von Turckheim, a Navibus, el hermano de Turckheim, antes mencionado, negociando por Estrasburgo y por la prefectura de Alsacia, Jacinthe Schaap de la Henriette, un cruce caerulea, para las prefecturas de Metz y Nancy, el canciller Sébastien Giroux, un serpente, representando al Gran Priorato de Italia, con la autoridad del conde Gabriel Asinari di Bernezzo, un turre aurea, y el barón J. Gamba de la Perosa, un cruce argentea. Ahora bien, los masones bajo la influencia Illuminati
En el siglo XVIII crearon la Ilustración, pero sin la financiación Illuminati no se hubiera concretizado la Revolución Francesa. Las ideas no mueven al mundo, pero las ideas financiadas sí lo hacen. Mismo ocurrió con las revoluciones independentistas de América del Sur. Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Bernardo de O'Higgins y José de San Martín. El objetivo real de la independencia de las colonias bajo el control de España fue arrebatar a la corona el monopolio sobre el comercio. El Banco Rothschild de Inglaterra quería el control comercial de toda América del Sur, ya que lo había perdido en América del Norte. Y qué mejor manera que dándole libertad. Hay, por ejemplo, una gran diferencia entre los masones norteamericanos como Benjamin Franklin y George Washington y los masones criollos, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins y José de San Martín. Estos últimos al servicio de los Rothschild, y Franklin y Washington no los tuvieron. Al contrario, libraron a las colonias norteamericanas del yugo de la banca usurera, que no podía aceptar la moneda libre de deuda llamada Colonial Scrip, ver capítulo 3. Ser masón implicó estar al servicio de los Rothschild únicamente desde el año 1782, y al entender el resultado de sus acciones es que veremos si cada uno actuaba o no dirigido por este poder oculto que estamos desvelando. ¿Cómo podemos afirmar que los próceres norteamericanos no estuvieron al servicio Rothschild? En primer lugar, porque lo que hicieron fue arrebatar el poder a Inglaterra sobre las colonias, mientras la misión de los libertadores criollos como Bolívar era arrebatarle el monopolio colonial a España y dárselo a Inglaterra. Y en segundo lugar, porque a la fecha de la independencia norteamericana, 1776, la masonería no tenía relación con los Illuminati Rothschild, ya que recién en 1782 se llevó a cabo el matrimonio oficial entre la masonería y los Illuminati Rothschild. Los ideólogos de la Revolución de la Independencia norteamericana eran masones, como George Washington, Benjamin Franklin, ver capítulo 4, tercera parte. Pero fueron líderes heroicos que se opusieron al control Rothschild de las colonias y les arrebataron el control a Inglaterra. Con las revoluciones de independencia de Sudamérica, el Banco de Inglaterra Rothschild, como es justo llamarlo, quería lograr justamente lo opuesto: arrebatarle el monopolio comercial sobre las colonias a España. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.